de edificación. Trataré de ser muy específico en lo que digo para que sea comprensible. Porque más que una prédica, es una historia. Es mi historia. Es una historia del desarrollo de mi fe. Porque muchos dirán, el hermano conoce algo en este mundo, pero cuando fe nació en mi corazón, no tenía el conocimiento que hoy tengo. Y por eso quiero compartir con ustedes mi historia. Aleluya. Lo escribí para ser específico y no entender. Dice: en el momento en que nació mi fe, creí entender que Dios me ama y me ha salvado. Y en ese tiempo creí saber quién me salvó, de qué me salvó, porque si me salvó, tiene que haber una de qué, quién y por medio de qué. Ahora bien, en este tiempo creí que conocía a Dios, pero al pasar los años, meditar en la palabra de Dios me hizo cuestionar esa convicción y preguntarme. Presten con atención que a estas preguntas que hoy me hago deberíamos todos hacernos. ¿Conozco a Dios verdaderamente? ¿Sé cuál es el carácter y el obrar de Dios verdaderamente? ¿Es genuino mi concepto, el concepto que yo tengo, lo que yo creo acerca de Dios? Esta duda nace en mi corazón al leer el libro de Juan, en el capítulo 17, verso 3, que dice de la siguiente manera: Juan 17, 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tras leer este verso, me nacen esta serie de preguntas, porque entonces en mi corazón, porque si no conozco verdaderamente a Dios, entonces ¿cómo soy verdaderamente salvo? ¿Cómo creo en Dios si no conozco verdaderamente a Dios? Nacen estas preguntas en mi corazón. Por lo que me llevó a estudiar cada día más las Escrituras, donde pude ver que lo que yo creía o comprendía de Dios no era totalmente cierto. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué creía usted, hermano? Usted me dijo, Dios me salvó porque me ama. ¿De quién me salvó? Si me salvó uno, entonces otro me condena. Ay, ¿por medio de quién? Todos sabemos por medio de quién, que es por Cristo, por gracia, por medio de la fe. Pero en ese entonces yo creí que todo ese conocimiento que tenía era genuino. Y veamos lo que siguió pasando en mí al seguir leyendo las Escrituras. Pues claro, yo pensé que Dios, como les dije al principio, que me salvó porque me amaba. Y es verdad, Cristo me salvó porque Cristo me ama. Él me salvó del pecado y de todas sus consecuencias, la condenación eterna. Ahora, la parte que más risa me da es donde empiezo a darme de cuenta y a cuestionar más mis convicciones. Irónicamente, pensé que quien me llevaba a la condenación, quien me estaba conduciendo al infierno gozosamente, era el diablo. Yo me lo imaginaba él riéndose cuando yo andaba comiendo chimón y cayendo en la palo.
y burlándose de mí. Y que eso lo hacía gozosamente porque él me iba a llevar al infierno. Porque pensé, ¿no? Si él es el príncipe del infierno, entonces él lo que quiere es más gente para caerle más a palo. Yo pensé que él tenía esa autoridad. Pero ¿saben qué? Y en un sentido es así. Pero no es una verdad absoluta, ya que él no tiene el poder para hacerlo. Amén. El diablo no tiene el poder para hacerlo ni aún con los que están en la calle. Sé que así como los discípulos dijeron a Jesús, duras son estas palabras para asimilarlo. Sé que no para todos, pero al menos 2 o 3 sí, que les haya pasado como a mí. En aquel entonces le daba un poder que el diablo no tenía. Y aún no conozcan lo que estoy diciendo. Ahora bien, para mostrar que esto que estoy diciendo no es mi palabra, sino que es palabra de Dios. Vayan conmigo, mis hermanos, al libro de Juan, capítulo 5, a partir del verso 21, donde pude despertar del error en que estaba, para que cuando se ubiquen en el libro de Juan, en el capítulo 5, a partir del verso 21 al 29, me indican con la señal de costumbre, para que todos vayamos a la. Bien, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre no juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Amén. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, te la digo tu palabra. Ayúdame, como ya me has ayudado hasta ahora, a seguir creciendo, Señor, en fe y en seguridad de tu palabra, Señor. Guíame para que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra, Señor, para edificación de tu pueblo. Ya habiendo leído el contexto de la palabra, desarrollemos ahora la palabra en sí. Dice: porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Como decía en la oración, Moisés usa una expresión que cita Pablo
en el libro de Romanos, en el capítulo 9, donde dice: y tendré misericordia de aquel que yo quiera tener misericordia. Amén. Es decir, todos pecamos, por lo tanto, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Mas en unos nacerá fe para arrepentimiento, porque oirán la voz del Hijo de Dios, porque Él así lo ha querido. Y es un acto soberano que radica en Dios y no en el hombre. Sigue diciendo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Y esto acá podemos ver que para la salvación el hombre ha sido entregado en manos del Hijo, y que el Hijo hace la voluntad del Padre cuando da vida a unos por misericordia y cuando castiga a otros por justicia. Y el Hijo no hace la voluntad del Padre porque sea menos que el Padre, porque son uno en sustancia. Solamente que en su relación divina para salvación y gracia salvífica para con nosotros, el Hijo se le ha entregado la responsabilidad por su sola voluntad, que Él se ha ofrecido para que Él, en su soberanía, pueda darnos vida, pueda justificar. Ahora, seguimos viendo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honrará al Padre, porque como anteriormente les dije, son una esencia, son uno. Cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Ahora, la expresión que más impacta en esta cita sería el 24, que dice: de cierto os digo, el que oyere mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero, ¿cómo un muerto puede oír? En este punto estamos refiriéndonos verdaderamente a una persona muerta físicamente o naturalmente hablando, o solamente estamos hablando de una muerte espiritual, de una caída que todo hombre trae desde el Edén en Adán, una naturaleza de pecado. Porque muchas veces creemos que Dios nos está condenando por la acción del pecado que estamos cometiendo. Pero dice Jesús que no contamina lo que entra al cuerpo, sino lo que sale. Porque cada fornicación, adulterio, idolatría y toda inmundicia sale de su corazón, sale de su esencia. Entonces, en los delitos, en los pecados y en cada una de las transgresiones que cometemos contra Dios, estamos mal. Con una simple mentira ya estamos condenados, porque dice 6 cosas aborrece Jehová: la lengua mentirosa, los ojos altivos, aquellas personas que tienen arrogancia, altivez, entre otras cosas. Verdaderamente conocíamos esto, verdaderamente somos libres de esto. Nos hemos expuesto de esta manera ante la palabra y nos hemos juzgado, nos hemos evaluado unos con otros. Verdaderamente conocíamos a Dios, conocíamos su carácter, que es 3 veces santo, que es justo, que no puede mentir, que no puede arrepentirse, que no puede cometer pecado. Verdaderamente conocemos todas estas cosas. Conocemos que Jehová es Dios de ira, que dice: mía es la ira, mía es la venganza, yo soy el que pago. Verdaderamente estamos cumpliendo con el conocimiento de Dios genuino, como lo dicta la Escritura, porque dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y al que tú enviaste, a Jesucristo. Verdaderamente lo conocemos en todo el concepto, según lo que Él ha revelado para el beneficio salvífico de nosotros. Y este es un llamado a la reflexión y a la meditación en la Escritura. Porque un día me hice esta pregunta y me puse a estudiar cada día más, porque si la vida eterna es conocer a Cristo y Cristo se reveló a mí en las Escrituras, entonces yo creo que lo primero que yo debo hacer es meditar en ellos. Porque dice, y el que oyere la voz del Hijo pasará de muerte a vida y no habrá condenación. Dice el 24. Pero Jesús físicamente no está hoy con nosotros, mas ha dejado su palabra revelada para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que la acción inmediata de nosotros, si nos hacemos llamar verdaderamente creyentes, es meditar en sus palabras. Juan 17:17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El conocimiento de Dios nos va a llevar a la santificación, al desarrollo del carácter de Cristo para que Él sea manifestado en cada uno de nosotros. Pero no es algo que nace espontáneamente de un día para otro, sino que es un proceso donde Cristo se va revelando día a día para con nosotros, hasta que alcancemos la estatura de los más perfectos. Pero como dice Pablo o Lucas, porque aún se encuentra esa disputa, quien escribió el libro de los Hebreos en el capítulo 5, a partir del verso 11, debemos dejar ya los rudimentos, las básicas doctrinas del arrepentimiento y del perdón de pecados, y debemos enfocarnos en el alimento sólido para alcanzar la perfección y dejar la pereza espiritual que nos contamina al no involucrarnos en el Señor. El verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y aquí, que ya el Señor ha hablado, y muchos se han movido. Algunos han atendido su llamado, y al amigo que pueda escuchar desde el sonido, hoy también está siendo revelado por el Señor. Y Dios está hablando a su oído. Todo aquel que obedezca su palabra y crea en él, vivirá. Mas el que no creyere será condenado por no creer. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermanos, este es un verso totalmente revelador. Nos está hablando de la autosuficiencia y la autoexistencia en sí mismo de Dios. Dios no tiene vida. Dios es vida. Dios no necesita recibir vida. Dios es dador de vida. Y así como el Padre es dador de vida, el Hijo es dador de vida. Porque son uno en sustancia. Son verdaderamente Dios. Un solo ser, un solo Dios, tres personas. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. ¿Quién de los presentes le gusta leer Apocalipsis? A mí no me dice. En el Apocalipsis podemos ver que hay un segmento que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Cuando yo creí, yo pensé que Dios me salvaba del diablo, porque el diablo es malo. Pero si el diablo no tiene el poder para hacer el juicio lo hará Cristo. Y Él conoce nuestro corazón y Él pagará justamente para con nosotros, porque su juicio es verdadero, porque su juicio está anclado a la voluntad del Padre.
Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, dicho estas palabras para la edificación nuestra, según lo que enseña la Biblia, ya para cerrar podemos concluir unos puntos específicos de acá. Uno, aclarar que el diablo no puede condenarnos, ya que él mismo será condenado al igual y junto con todos los que no crean en Cristo. Esto se debe a que Dios es justo y santo, por lo cual en su justicia Él condenará al pecador por todos sus pecados. Y aquí que este juicio no es por una ira ciega de Dios, sino porque su naturaleza santa le indica condenar el pecado, porque es su esencia. Y no